Y el Senado de la República aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil. Pero antes de explicarles cómo funcionará ahora este tema, veamos un poco el panorama en Colombia de esto que es bastante grave. Tenemos esta cifra que nos impacta y es que Colombia ocupa el lugar número 20 en el mundo entre varios países con más uniones infantiles. Y es una cifra que, escuchen bien, desde hace muchos años está estancada, sigue siendo la misma. El 17% de estas uniones tempranas involucran a adolescentes que incluso pueden tener los 13 años de edad. Muy grave. ¿Y cómo se da en Colombia este fenómeno? En las zonas rurales en un 14.5%, en las zonas urbanas en un 14.5%, perdón, pero en las zonas rurales vean ustedes cómo sube esta problemática, al 25.7% de uniones tempranas. Los sitios donde más se da, en Antioquia, en Cundinamarca, en Tolima y en Valle del Cauca. Y con esta cifra, el 44% de las niñas entre los 10 y los 14 años de edad están siendo o fueron víctimas de violencia, sobre todo sexual. Quiero saludar a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, porque queremos hablar de este proyecto. Representante, bienvenida a Noticias Caracol. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante. Representante, se acaba entonces en Colombia el matrimonio infantil. Ustedes usaron este numeral. No son niñas, no son esposas. Bueno, Colombia acaba de salir de la vergonzosa lista de países que al día de hoy permitían el matrimonio infantil. Este proyecto de ley se había presentado 8 veces en el pasado de la mano de organizaciones sociales que defienden los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, pero lamentablemente se había hundido. Este es el 9º intento que hacemos por eliminar del Código Civil el matrimonio infantil, que es una disposición que venía desde 1887. Imagínate, Tatiana, ya hoy, 2024, era hora de evaluar eso y de reconocer que es una práctica violatoria de los derechos de los niños y niñas. Bueno, y uno no entiende cómo 9 veces se negó semejante proyecto. Representante, ¿qué quiere decir eliminar del Código Civil para que la gente entienda si es que aquí se va a penalizar o qué es lo que va a pasar con el matrimonio infantil? Lo que va a pasar es que de aquí en adelante, en primer lugar, el Estado colombiano da un mensaje contundente de que no reconoce, no legitima, no legaliza ningún tipo de unión marital de hecho, ni matrimonios que vinculen menores de edad. Esto es clave porque recordemos que todo el país vive una polémica durante la semana pasada asociada a la sexualización de niñas, de niños, de adolescentes, y desde mi perspectiva esto hacía parte de una práctica pedófila institucionalizada en la ley colombiana. Entonces, de aquí en adelante el Estado no lo reconoce. Y el segundo punto que me parece clave es que se incluye en la política pública de infancia y adolescencia una política de prevención. Ya vamos a hablar de esa política de prevención. ¿Qué pasa cuando es unión libre? Porque no necesariamente si se casa hay una unión marital de hecho. ¿Qué pasa si es con un niño? Ambos elementos, no tiene que ser solamente el matrimonio, el anillo, la pedida de mano, no. Aquí también estamos eliminando el reconocimiento de las uniones tempranas, las uniones maritales, de hecho, que vinculen a menores de edad. Y hay que señalar que Naciones Unidas ya le había pedido a Colombia que en la implementación del hecho de que Colombia haya firmado la Convención por los Derechos del Niño y de la Niña, eliminara esta disposición de su ley. Como tú lo señalaste, Colombia es uno de los pocos países en donde no se ha venido reduciendo esta tasa de matrimonios infantiles. Y cuando yo hablaba con la gente en la calle, la mayoría de gente me decía, ¿cómo así? ¿Eso está permitido en Colombia? Pensábamos que era una cosa de otros países, pero pues imagínense, hasta el día de hoy, 14 de noviembre del 2024, Colombia está dándole este mensaje al país de proteger los derechos de los niños. Y una realidad mucho más fuerte representante en las zonas rurales, donde sí se ven muchas uniones maritales así, de hecho, con niños y menores. Antes de aprobarse este proyecto, con el consentimiento de los padres, una niña de 14 años, un niño de 14 años, representante, se podía casar. Ahora ni siquiera si su padre firma. Al contrario, estamos aquí llamando a los padres de familia y a las madres de familia a que garanticemos y protejamos los derechos de los niños y de las niñas en vez de usar el consentimiento de los padres para permitir una práctica que se ha declarado una práctica lesiva. ¿Por qué? Porque el matrimonio infantil está relacionado con violencia física, sexual, económica. Recordemos que la mayoría de estos casos, las parejas pues, de estos niños les llevaban de 6 años en adelante, casi un 30% son personas que le duplicaban la edad a estos niños y a estas niñas, y ese incentivo o ese mecanismo de que los padres dieran un permiso había terminado generando incluso un mercado de niñas y niños en donde los padres cambiaban a las hijas por ganado, por plata, por lotes, y eso no lo podemos permitir. Ahí había también como una transacción. Exacto. Entonces, ¿no es un delito
Pero ¿qué pasaría, representante, si después de aprobarse este proyecto alguien decide tener una unión marital con una niña de 14 años? ¿Qué pasa? Bueno, nuestra ley que se aprobó el día de ayer no convierte el matrimonio infantil en un delito por un motivo sencillo, y es que esto ya se intentó en México y terminó generando el efecto contrario. Y es que las niñas y los niños que habían sido víctimas de matrimonio infantil no querían denunciar, no querían acudir a la institucionalidad por temor a que les encarcelaran a los papás, a su familia. Entonces aquí lo que queremos es, por el contrario, darle una señal también a los niños y a los adolescentes y a las niñas de que pueden acercarse a la institucionalidad y encontrar un aliado, una aliada, un sitio de protección y no un espacio, digamos, hostil. Las comunidades indígenas, representante, que pasa mucho. No, pues eso fue parte del debate ayer en la plenaria de Senado. Yo le quiero decir aquí a las comunidades indígenas que el proyecto plantea una participación vinculante de las comunidades indígenas a la hora de construir la política pública de prevención y de pedagogía, porque sabemos que aquí hay que tratar con respeto a las comunidades indígenas, pero también sabemos que vamos a poder contar con ellas, sobre todo con las lideresas indígenas, para erradicar esta práctica. Pero para ellos también queda prohibido. No hay ninguna excepción en todo el territorio nacional. ¿Cómo va a ser, ya para finalizar, representante, esa política pública que también quedó en el proyecto? Bueno, francamente a mí me hubiera gustado que tuviera más dientes. Vamos a tener que luchar por una implementación seria de esta ley. Me gustaría que solo por prohibirlo en el papel ya hoy no hubiera matrimonios infantiles, pero sabemos que esta es una batalla cultural. Entonces el programa nacional, al final logramos que se incluyera en la política de infancia y adolescencia un énfasis de prevención, de educación, y además también pues el objetivo de erradicar el matrimonio infantil, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas también. Bueno, representante, pues mucha suerte con la elaboración ahora o con la vigilancia que van a hacer ustedes de esa implementación, y también de cómo van a garantizar ellos que se haga de verdad este programa de educación para que los niños y las niñas pues realmente estén protegidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Aquí el ICBF va a ser fundamental, y el Ministerio de Educación. Recordemos entonces, se elimina el matrimonio infantil en Colombia, y si una persona decide casarse con un niño menor a 14 años o de 14 años, pues podría incurrir en incluso otros delitos. Exacto.